Hoy vamos a clamar con autoridad el Salmo 37 para cancelar palabras de maldición, anular toda obra de brujería, cortar envidias ocultas, falsas acusaciones y todo tipo de ataque invisible que ha bloqueado tu vida. Esta oración no es para quien busca confort, sino para quien busca guerra espiritual con fe viva. Es una convocatoria. Es un acto de resistencia contra todo lo que el enemigo levantó en silencio, detrás de puertas que nunca viste cerrarse, pero sentiste el impacto de cada una. Si sientes que estás luchando solo, enfrentando puertas cerradas, injusticias constantes y ciclos que se repiten sin fin, debes saber que no estás aquí por casualidad. Hay personas siendo promovidas sin esfuerzo, relaciones derrumbándose sin explicación, sueños muriendo sin aviso. Y detrás de esto hay más que coincidencia, hay resistencia espiritual. Pero hoy esa resistencia será confrontada. Esta oración es para ti que ya has intentado de todo, que ya lloraste, ya oraste, ya esperaste, pero que todavía sientes como si algo estuviera empujando tu vida hacia atrás, y esa fuerza invisible que te ata será quebrada. Vamos a declarar con fe que ningún lazo maligno, ningún plan oculto y ninguna obra lanzada contra tu vida tendrá más poder sobre ti, y ella abrirá los caminos que estaban sellados por el enemigo. Porque el Dios que escribió el Salmo 37 no es hombre para mentir. Él ve tu entrega, Él conoce tu dolor, y hoy Él se levanta como justo juez, como guerrero al frente de tu ejército. Los cielos no están indiferentes a tu clamor, y la respuesta comienza ahora. Antes de comenzar esta oración poderosa, escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Vamos a unir nuestra fe en una gran cadena de oración, declarando que ninguna barrera espiritual resistirá a la palabra de Dios y que los bloqueos serán quebrados en el nombre de Jesús. Porque hoy algo será roto, no en la emoción, no en la apariencia, sino en el espíritu, y cuando algo se rompe en lo invisible, lo visible se transforma. Si en el mundo natural ya es difícil luchar contra lo que se ve, imagina entonces el impacto de batallas que se libran en lo invisible. La oración que estamos a punto de hacer nace de la conciencia de que existe una guerra espiritual real, silenciosa, pero extremadamente destructiva. Y muchos han vivido los efectos de ella sin siquiera percibir su origen. Llegaste hasta aquí porque algo dentro de ti sabe. Hay fuerzas que necesitan ser confrontadas. Y la transición que estamos haciendo ahora de la declaración de fe al diagnóstico espiritual es el paso necesario para identificar al enemigo que actúa en las sombras. La envidia, la brujería y las palabras malditas no son solo sentimientos malos o frases negativas dichas por personas frustradas. Son flechas espirituales lanzadas con intención de paralizar, intención de retrasar, intención de confundir. Hay personas que tienen una vida organizada, planes definidos, capacidad y disposición para vencer, pero viven tropezando siempre en los mismos puntos. Eso no es coincidencia, eso es bloqueo. Trabajas, te dedicas, oras, pero todo parece andar en círculos. Las puertas se abren y luego se cierran. El dinero entra y desaparece. Las relaciones comienzan bien y terminan con dolor. Proyectos prometedores simplemente se estancan. Hay quien intenta explicar todo esto con lógica, pero quien vive en el espíritu entiende. Existe una guerra detrás de lo que los ojos no ven. Estas fuerzas ocultas causan mucho más que frustración. Minan lo emocional, drenan la fuerza interior y con el tiempo destruyen la esperanza. Cuando la envidia es liberada sobre una persona, el ambiente alrededor cambia. Cuando se hacen brujerías con objetos personales, ropas o hasta nombres en papel, es como si una red invisible se lanzara sobre la vida de la víctima.
Cuando palabras malditas son dichas con rabia u odio, llevan una carga espiritual capaz de alcanzar hasta a los más fuertes, si no hay cobertura espiritual. Tal vez estés viviendo esa realidad. Tal vez, detrás de tu ansiedad, haya un ataque específico. Detrás de tu lucha financiera, una maldición liberada hace años. Detrás de las crisis familiares, una plaga enviada con apariencia de consejo. Pero lo que es revelado puede ser vencido, y lo que es vencido en el espíritu es restaurado en lo natural. Ahora vamos a leer el Salmo 37, no como quien lee por hábito, sino como quien encuentra en él un arma de liberación, porque cada versículo de este Salmo lleva una promesa viva, y la palabra no vuelve vacía. Hoy, ella va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Prepárate. La lectura a continuación va a confrontar al enemigo y fortalecer tu fe para la batalla. Si hasta aquí entendimos que hay una guerra invisible en curso, ahora es hora de empuñar el arma más poderosa que tenemos, la palabra de Dios. Porque, al contrario de lo que el mundo enseña, el avance espiritual no ocurre por esfuerzo humano, ni por control absoluto de las circunstancias. Ocurre cuando confiamos, entregamos y descansamos. Y es exactamente eso lo que el Salmo 37 nos revela. La victoria no está en las manos de quien intenta dominar todo, sino en las manos de aquel que elige confiar en Dios por encima de todo. Vamos a leer ahora los versículos 5 a 7. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él hará. Descansa en el Señor y espera en Él. Esta no es solo una frase bonita o inspiradora, es una dirección divina para quien desea salir del ciclo de estancamiento y vivir el desbloqueo completo de su historia. Porque lo que este salmo está diciendo con toda claridad es que hay una parte que es nuestra, y hay una parte que es de Él. Encomendar el camino al Señor es más que una oración rápida, es renunciar al control absoluto. Es reconocer que, por más planificación y esfuerzo que hagamos, el resultado final siempre estará en manos del Padre. Y confiar en Él es resistir a la ansiedad, incluso cuando todo parece derrumbarse. Es mirar los retrasos y aún así creer que Él está trabajando. Es no ceder a la comparación, a la duda, a la amargura, porque nuestro Dios no nos abandonó. Él solo nos llama a una fe más profunda, pero el Salmo va más allá. Nos manda a descansar, y aquí está una clave poderosa. Descansar no es cruzar los brazos o ignorar la realidad. Descansar es confiar tanto, al punto de no permitir que el miedo nos controle. Es esperar sin murmurar, es andar sin dudar, es orar y ya agradecer. Porque quien descansa en el Señor ya entendió que el tiempo de Él es perfecto y que Él jamás dejará de cumplir lo que prometió. Entonces, ante todo lo que fue diagnosticado, las plagas invisibles, las palabras malditas, las brujerías, los bloqueos que oprimen, la respuesta del cielo comienza aquí: entrega, confianza, descanso. Esta es la base de nuestra victoria. Esta es la postura que derrota al enemigo sin ruido, porque mueve los cielos a nuestro favor. Ahora, con esta palabra viva en nuestro espíritu, vamos a orar con fe viva y autoridad, no más como quien pide por desesperación, sino como quien declara lo que ya le fue prometido. Llegó la hora de declarar guerra con la palabra, y paz dentro del corazón. Porque lo que Dios comienza con la entrega, Él termina con victoria. Vamos a orar. Con la palabra ya liberada y el corazón posicionado en fe, ahora nos unimos en un solo espíritu para clamar con autoridad. No más como quien duda, sino como hijos que saben que el Padre escucha. Lo que leímos en el Salmo 37 no es solo un consejo, es una estrategia espiritual. Y cuando aplicamos esa verdad en oración, el cielo se mueve, las cadenas se rompen y aquello que parecía imposible comienza a ceder. Señor,
En este momento, con toda reverencia y confianza, colocamos delante de ti cada camino que parecía sin salida. Entregamos los sueños que estaban sofocados, los proyectos que fueron postergados, las promesas que parecían olvidadas. Entregamos también las relaciones que se rompieron, los sentimientos que se desgastaron, los lazos que el enemigo intentó destruir. Padre, entregamos todo, porque entendemos que no fuimos llamados para cargar este peso solos. Nos rendimos ante tu altar, seguros de que el Señor puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Declaramos con osadía, confiamos en tu actuar, incluso cuando los ojos no ven. Confiamos cuando las puertas aún están cerradas. Confiamos cuando el silencio parece demorar. Confiamos porque sabemos quién eres tú. Tú eres el Dios que no falla, que no olvida, que no abandona. Tú eres el Dios que prepara el terreno en secreto mientras nosotros descansamos en la promesa. Y ahora, Señor, con base en esa fe, nosotros pedimos que toda fuerza maligna que bloqueaba la prosperidad, las relaciones, la salud y la fe sea completamente derribada. Que todo lazo de estancamiento, toda obra de envidia, toda flecha de brujería, toda palabra de maldición que haya sido lanzada contra esta persona, contra su casa, su familia o sus planes, sea ahora quebrada, disipada, cancelada por el poder del nombre de Jesús. Toma el control total, Señor. Entra en las áreas donde ya no tenemos más fuerzas para insistir. Cambia el ambiente espiritual que rodea esta casa. Toca los lugares donde el dolor hizo morada. Restaura lo que fue dañado por las batallas. Levanta esta vida que estaba cansada y muestra, una vez más, que tu poder es mayor que cualquier oposición. Nosotros declaramos con fe viva: lo que estaba retenido será liberado. Lo que estaba bloqueado será desbloqueado. Lo que parecía muerto volverá a florecer. Porque cuando entregamos y confiamos, el Señor entra con providencia. Y cuando descansamos, tu brazo se mueve con justicia. Por eso oramos, por eso creemos y por eso esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Después de entregarlo todo al Señor en oración y declarar que confiamos en su actuar, llegó el momento de avanzar una etapa más en esta batalla espiritual. La promesa no termina con la entrega. Dios no solo recibe lo que colocamos en sus manos, Él actúa. Él entra en acción con autoridad, rompiendo estructuras que los ojos humanos jamás conseguirían tocar. Y para probar esto, Él nos dejó promesas eternas, como la que está registrada en Isaías 45:2-3. Yo iré delante de ti, enderezaré los caminos torcidos, quebraré las puertas de bronce y despedazaré los cerrojos de hierro. Esa no es una frase simbólica. Es un compromiso divino con aquellos que eligen confiar. El Señor va delante. Él no te manda ir solo. Él no observa desde lejos. Él se anticipa a tu dolor. Él pisa delante de tus pasos para preparar el terreno, para abrir los portones que la fuerza humana no puede mover. Y aquí está la clave. Hay caminos que solo el Señor consigue enderezar. Existen puertas de bronce, duras, resistentes, forjadas por la envidia, por la injusticia, por traumas antiguos, que solamente el toque divino puede despedazar. Existen cerrojos de hierro, ataduras espirituales colocadas sobre finanzas, sobre familias, sobre emociones, que solo el poder de Dios puede aplastar completamente. Esta palabra también nos revela que no siempre el problema está en nuestra capacidad o en nuestros esfuerzos. A veces, el camino está simplemente bloqueado espiritualmente, y en esos casos, lo que necesitas no es más lucha humana, sino la intervención de aquel que tiene autoridad sobre el mundo visible e invisible.
El Señor no depende del escenario a tu alrededor. Él no necesita condiciones favorables. Él transforma el desierto en jardín. Él hace brotar agua de la roca. Él resucita sueños. Él restaura lo que el tiempo y las palabras hirieron. Y cuando Él decide ir delante de ti, no hay poder contrario que pueda resistir. Es por eso que ahora, con base en esta palabra viva e inmutable, vamos a orar con osadía. Vamos a declarar que los caminos torcidos están siendo enderezados, que las puertas de bronce están siendo destruidas y que los cerrojos están siendo partidos por la mitad, porque lo que Dios prometió, Él cumple, y lo que Él comienza, Él termina. Y la palabra nos garantiza que el Señor va al frente. Entonces oramos con la convicción de quien sabe que no está solo. Si Él prometió que enderezaría los caminos torcidos y quebraría las puertas de bronce, entonces oramos con autoridad, con osadía, con fe. Ahora no es hora de dudar, es hora de tomar posesión de esa promesa con todo el corazón. Padre, ve delante de cada persona que ora conmigo ahora. Ve delante de los negocios que no prosperan, de los matrimonios que se están deshaciendo, de las causas en la justicia que parecen perdidas, de las familias que viven en conflictos silenciosos. Ve delante de los hijos que están alejados de la fe, de las finanzas que nunca avanzan, de los sueños que fueron archivados por miedo y frustración. Entra, Señor, en los lugares donde ya intentamos por todos los medios humanos y no lo conseguimos. Entra en las decisiones que parecían bloqueadas. Entra en los ambientes donde la injusticia ha hablado más alto. Entra en las puertas que estaban selladas por fuerzas espirituales que nosotros no conseguimos ver, pero sentimos los efectos. Derriba esas estructuras invisibles que nos impiden avanzar. Rompe los muros que fueron levantados alrededor de nuestro propósito. Rompe las puertas de hierro que el enemigo cerró con mentiras, con miedo, con acusaciones, con trampas disfrazadas de consejos. Que cada cerradura colocada por espíritus de miseria, enfermedad, confusión emocional y destrucción familiar sea ahora destrozada. Que aquello que estaba cerrado por años comience a abrirse con el sonido de tu nombre resonando sobre los portones. Señor, que los tesoros escondidos, las oportunidades que parecían inalcanzables, los proyectos que fueron bloqueados sin explicación, las curaciones que los médicos no consiguieron traer, las reconciliaciones que parecían imposibles, salgan a la luz ahora. Que todo aquello que estaba en oculto, que era mantenido retenido por el enemigo, sea revelado y liberado. Declaramos que los cielos están abiertos, que los bloqueos están siendo removidos, que los caminos están siendo liberados por el fuego de tu presencia. Tu palabra no miente. Y si el Señor dijo que quebraría los cerrojos de hierro, entonces no habrá cerradura que resista. Si el Señor dijo que daría los tesoros escondidos, entonces nada que es nuestro quedará más retenido. El tiempo del estancamiento llegó a su fin. El tiempo de ver las promesas manifestarse comenzó. En el nombre de Jesús. Amén. Después de clamar con base en Isaías y profetizar la ruptura de estructuras, sabemos que algo ya comenzó a moverse en el mundo espiritual. Pero la palabra no para ahí. Avanza, refuerza, confirma. Y ahora, el propio Apocalipsis 3:7 viene a recordarnos que quien tiene la llave final sobre todas las puertas de nuestra vida es el Señor. Él es quien tiene el control absoluto. No el enemigo, no las circunstancias, no el pasado. La llave está en sus manos, y eso lo cambia todo. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esta no es solo una descripción del poder de Dios, es una sentencia espiritual irrevocable. Cuando Dios decide abrir algo sobre tu vida, no existe oposición que pueda resistir.
Y si Él cierra una puerta, es porque aquello no forma parte del propósito. Y punto final. Ningún hechizo, ninguna palabra negativa, ningún espíritu de confusión o miseria puede forzar el cierre de aquello que el cielo decidió mantener abierto de par en par. La llave de David representa la autoridad real, el dominio legítimo, y es con esa llave que el Señor gobierna cada área de tu vida. Cuando Él dice sí, no hay sistema, gobierno, maldición o envidia que consiga cancelar el decreto. Cuando Él declara ahora, los retrasos son interrumpidos. Cuando Él decide, llegó el tiempo, ni los años de espera, ni los miedos del corazón pueden impedir la realización. Muchas personas viven con miedo de perder lo poco que conquistaron. Otras viven preguntándose por qué nada parece avanzar, aún con tanto esfuerzo. Pero Apocalipsis 3:7 responde con claridad: quien abre las puertas de tu vida es el Señor, y si Él aún no abrió, es porque está preparando algo mejor o protegiéndote de algo que no ves. Pero si Él ya decretó que llegó la hora, no hay barrera que quede en pie. Esa es la confianza que necesitamos tener antes de orar. No estamos a merced del azar ni de las fuerzas del mal. Estamos bajo el dominio del Rey que tiene la llave, y con esa convicción vamos ahora a orar y declarar que las puertas abiertas por el cielo se mantendrán abiertas, y que todo lo que venía siendo bloqueado sin explicación será liberado por causa de la autoridad de nuestro Dios. Prepara tu espíritu, porque esa llave ya comenzó a girar. Si la llave ya comenzó a girar, entonces llegó el momento de sellar esta verdad con oración. No una oración cualquiera, sino una oración hecha con el entendimiento de que nos estamos dirigiendo a aquel que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. La puerta que Él abre, nadie la cierra. La que Él cierra, nadie osa forzar. Esa es la seguridad que tenemos ahora. El enemigo no tiene dominio. La autoridad pertenece al Señor. Señor, sostienes en tus manos las llaves que nadie más tiene. Toma para ti, Padre, el control total de las puertas que rigen nuestra vida. Abre aquellas que estaban cerradas por la maldad de los hombres, por los decretos invisibles del enemigo, por las palabras lanzadas por envidiosos o por las elecciones equivocadas que hicimos en el pasado. No importa el motivo que las cerró, importa que ahora están ante tus manos justas, y solo tu toque es capaz de revertir lo que parecía irreversible. Abre, Padre, las puertas de reconciliación que fueron selladas por antiguos resentimientos. Abre las puertas de la provisión que fueron bloqueadas por ciclos de pobreza heredada, por deudas acumuladas, por injusticias del sistema o por trampas espirituales. Abre las puertas del propósito, donde muchos ya desistieron de soñar porque no veían más camino. Abre las puertas de la sanación, sanación del cuerpo, del alma, de la mente, de las memorias. Pero también, Señor, cierra. Cierra definitivamente todo acceso que el enemigo tenía a nuestra mente, casa, finanzas y relaciones. Si había brechas, que ahora sean selladas con la sangre del Cordero. Si había caminos abiertos para que el mal operara, que ahora sean bloqueados por tu gloria. Cierra, Padre, la puerta de la duda, del miedo, de la procrastinación, del autosabotaje. Cierra todo lo que servía de punto de entrada para espíritus de confusión, escasez, enfermedad y división. Declaramos que la llave está en tus manos, y no más en las manos del pasado, del trauma, de la culpa o de la opresión espiritual. Declaramos que las puertas correctas se abrirán sin esfuerzo y que las erróneas permanecerán cerradas, porque ahora no andamos más por vista, sino por dirección de lo alto. Tu palabra ya fue liberada, tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y tu llave nunca se equivoca de cerradura. Por eso, con confianza, decimos: abre lo que necesita ser abierto, cierra lo que necesita ser cerrado.
y guíanos por puertas seguras, firmes y eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Después de orar con base en la autoridad de Dios sobre las puertas, es necesario recordar que nuestro viaje de liberación espiritual no termina cuando las puertas se abren. Muchas veces todavía existen fortalezas invisibles construidas a lo largo de los años, alimentadas por traumas, miedos, mentiras e influencias espirituales ocultas. Esas fortalezas no son físicas, sino espirituales, y están profundamente enraizadas en la mente, en el corazón y en el ambiente. Para derribarlas, necesitamos usar armas que van más allá de la lógica humana. Es exactamente eso lo que 2 Corintios 10:4 nos enseña. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta palabra nos muestra que, detrás de muchas crisis emocionales, financieras o familiares, hay fortalezas construidas por el enemigo. Pensamientos repetitivos de fracaso, patrones de autosabotaje, incredulidad persistente, vicios emocionales o espirituales. Todo esto puede ser una fortaleza levantada para impedir que la voluntad de Dios se manifieste plenamente en tu vida. No se trata solo de resistir al mal. Se trata de destruir estructuras invisibles que el mal erigió a lo largo del tiempo. Y esas estructuras no caen con consejos, ni con esfuerzo físico. Caen con oración, con ayuno, con palabra, con adoración. Son derribadas cuando nos posicionamos espiritualmente con la misma intensidad con la que el enemigo intentó destruirnos. Por eso, esta parte del clamor es crucial, porque incluso después de la entrega, la confianza y la liberación de las puertas, hay fortalezas que necesitan ser demolidas desde adentro. A veces el problema ya no está en el mundo exterior, está en la forma como piensas, sientes y reaccionas. Fortalezas que dicen, nunca saldrás de esto. Esto es más grande que tú. Dios no te va a escuchar. Esas son mentiras que se volvieron fortalezas mentales. Y la única forma de vencerlas es con las armas espirituales que Dios colocó en nuestras manos. Hoy, al orar con base en este versículo, vamos a declarar guerra contra toda estructura maligna aún en pie, en la mente, en el alma y en los hogares de aquellos que están orando con nosotros. No vamos solo a pedir, vamos a guerrear. Porque hay poder en la fe viva, y cuando esa fe es activada con la palabra, fortalezas se desmoronan. Vamos juntos a clamar y ver lo que era inquebrantable rendirse al nombre de Jesús. Si llegamos hasta aquí es porque reconocemos que existen estructuras espirituales que no pueden permanecer más en pie. Después de proclamar la autoridad de Dios sobre las puertas y comprender que nuestra lucha es contra fortalezas invisibles, ahora es hora de derribarlas en oración. No con palabras vacías, sino con armas que cargan peso en el mundo espiritual, la fe, la palabra y el nombre que está por encima de todo nombre, Jesucristo. Señor, ante tu presencia nos posicionamos en guerra, no contra carne y sangre, sino contra pensamientos distorsionados, emociones aprisionadas, voces del pasado que aún resuenan dentro de la mente y aprisionan el corazón. Declaramos que toda fortaleza mental de miedo, culpa, trauma o incredulidad ahora cae por tierra. Donde el enemigo construyó paredes con mentiras, nosotros ahora levantamos un altar con verdades eternas. Destruimos ahora, por el poder del nombre de Jesús, toda estructura interior que decía que no somos capaces, que no somos amados, que no seremos liberados. Fortalezas erigidas por experiencias de dolor, por palabras duras que marcaron el alma, por silencios que hirieron más que gritos. Señor, ve ahora hasta las áreas más profundas de esa alma. Ve hasta las memorias enraizadas en el dolor. Ve hasta los pensamientos recurrentes que paralizan, que sabotean, que desmotivan.
y que todo eso sea arrancado de raíz. Usamos ahora tus armas, Señor, la fe que mueve montañas, tu palabra que corta como espada de dos filos, y tu nombre, Jesús, que hace temblar el infierno. Con estas armas desmantelamos el campo enemigo montado contra esta vida, todo plan de confusión mental, toda opresión que viene en la noche, todo cansancio inexplicable, toda resistencia a la oración, a la lectura de la palabra, a la intimidad contigo, ahora sea quemado y removido. Declaramos libertad para pensar con claridad, para soñar nuevamente, para creer de nuevo, para amar sin miedo. Declaramos que la mente de esta persona ahora será protegida por el yelmo de la salvación, y que el corazón será renovado con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no queden muros, ni puertas internas cerradas, ni cadenas invisibles escondidas en las emociones, porque donde tu espíritu está, allí hay libertad. Y nosotros profetizamos que esa libertad llegó. Llegó para quebrar patrones repetitivos de fracaso. Llegó para interrumpir herencias de dolor. Llegó para restaurar la mente y sanar el espíritu. Que toda fortaleza caiga ahora y que en su lugar se levante una morada para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Con las fortalezas ya derribadas y los caminos espirituales siendo restaurados, entramos ahora en la recta final de este clamor. Y para cerrar con entendimiento profundo y sumisión verdadera, vamos a meditar en Proverbios 3, 5, 6, una llave de sabiduría que completa todo el proceso de liberación iniciado hoy, porque no sirve solo vencer al enemigo externo si continuamos bloqueados dentro de nosotros. No sirve solo abrir las puertas si el corazón aún duda de quien está conduciendo el camino. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta palabra nos confronta y nos consuela al mismo tiempo, porque exige una entrega plena, no parcial. Confianza con reservas no es confianza, es miedo disfrazado. El Señor nos está llamando a soltar el control de la lógica, de la ansiedad, del necesito entender todo antes de obedecer. Él está diciendo, si confías, yo mismo enderezaré tu camino. La verdad es que muchas veces insistimos en andar por caminos torcidos porque intentamos guiarlos con nuestro propio entendimiento. Tomamos decisiones basadas en emociones, reaccionamos basados en heridas, interpretamos el mundo desde el dolor. Y después nos preguntamos por qué todo parece bloqueado. Pero Proverbios 3 nos da la respuesta. El desbloqueo comienza cuando dejamos de lado nuestro razonamiento limitado y reconocemos a Dios en cada paso, al inicio, en medio y al final de la jornada. Él no nos llama a entenderlo todo. Nos llama a confiar en Él, a depender de su dirección, incluso cuando el camino todavía parece incierto. Cuando reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, Él toma para sí la responsabilidad de alinear nuestra ruta, corregir lo que está fuera de lugar y conducirnos por sendas de justicia. Por eso, ahora cerramos esta oración con una declaración de fe, sellando todo lo que fue liberado en esta batalla espiritual. Que esta sea tu voz, tu grito de alianza con Dios, tu bandera de confianza total. Mi vida está desbloqueada. Mis caminos están en las manos de Dios. Toda maldición fue quebrada y veré la justicia de Dios cumplirse en el nombre de Jesús. Y si crees que Dios está actuando ahora, escribe en los comentarios: yo creo en la justicia y protección de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque a partir de este momento, la guerra que enfrentabas ya no es la misma. La atmósfera cambió, la llave giró, y Dios está conduciendo todo para la gloria de su nombre.